Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Una vez más nos encontramos en un martes de coyuntura de DESCO. Esta vez tenemos la participación de nuestra amiga e investigadora asociada Marisa Glave, quien va a compartir con nosotros sus reflexiones de lo que ha sido este primer semestre del año, en preparación también a lo que puede ser el discurso de la presidenta Dina Boluarte el próximo viernes. Seguramente el siguiente martes estaremos analizando qué fue lo que nos comentó. Hemos pedido a Marisa que pueda dar una panorámica y hacer algún énfasis en el tema de derechos humanos, que creemos que es lo que ha marcado un poco este semestre, ¿no? Y obviamente toda la crisis, eh, las distintas crisis que hay actualmente en el país. Para el registro, comentarles que Marisa es socióloga. Ella, como ustedes saben, ha sido regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2 veces, ha sido también congresista de la República, ha trabajado en algunas ONGs como el Grupo Propuesta Ciudadana, Cooperación, el IEP. Es consultora también para varias instituciones, trabaja muchos temas de desarrollo, incidencia, y como les decía, es investigadora asociada de DESCO y siempre que la requerimos colabora con nosotros para hacer reflexiones y motivar la coyuntura. Entonces, Marisa, te dejo en el uso de la palabra. Tenemos un límite de tiempo, lo estaba comentando, vamos a estar hoy solo hasta las 10:30. Gracias, Marisa. Adelante. Gracias, Molvina. ¿Se escucha bien? No sé si me pongo mejor. ¿Estás quizá ahí mejor, que es con el micro directo? Sí, genial. A ver, como ha dicho Molvina, bueno, primero nuevamente a saludar a DESCO por digamos, por esta dinámica permanente que tienen de lectura de coyuntura. Creo que es algo que permite hacer un seguimiento permanente de la coyuntura. Esta vez ella me ha pedido que me centre en una especie de mirada semestral, tomando en cuenta además que van a entrar en este proceso de evaluación y planeamiento en el que están, y viendo que estamos pues a puertas del mensaje de la señora Boluarte el 28 de julio, ¿no? Entonces, algunos elementos básicos que creo que habría que revisar, ¿no? Primero, hay un tema de legalidad, pero sin legitimidad, ¿no es cierto?, de la presencia de la señora Boluarte. Y esto, digamos, se marca desde la propia juramentación de la señora Boluarte, con dos elementos que han salido y que se han ido remarcando también a lo largo de este tiempo, vinculados a la manera en la que ella finalmente se presenta, ¿no es cierto?, luego que el Congreso decide la vacancia de Pedro Castillo. El primer punto es la pretensión de permanencia, ¿no es cierto? Ahí la ven a ustedes a la señora en su alfombra roja, feliz, saludando, ¿no es cierto?, al Parlamento de la República, y ella prioriza un mensaje dirigido a estos parlamentarios, dirigido a las fuerzas mayoritarias y a los intereses que representan estos parlamentarios, señalando digamos, un intento de cambio, ¿no es cierto?, de régimen, no de una lógica de transición, sino de una especie de cambio de régimen con pretensión de permanencia hasta el 2026. Es importante hacer un poquito de memoria y recordar que un par de semanas antes, digamos, estábamos en todo el contexto de si se venía o no se venía una nueva vacancia contra el señor Pedro Castillo, ¿no es cierto?, presentada por el señor Málaga y otros en el Parlamento, y que estaba centrado en los supuestos indicios de corrupción que se han ido señalando, varios de los cuales se han confirmado en este tiempo, en particular los vinculados con el Ministerio de Vivienda y las informaciones que están saliendo sobre la señora Sada Goray y el manejo de este sector a través de esta empresa Marca Group y otro tipo de empresas vinculadas a la señora y la colocación de determinados funcionarios. Pero lo cierto es que cuando estaba esta discusión, ¿no es cierto?, alrededor de la vacancia del señor Pedro Castillo, las encuestas eran muy claras. ¿Qué pasa si el Congreso vaca a Pedro Castillo?
¿Qué creen ustedes que debería pasar? Preguntaban, ¿no? Que se quede la señora Boluarte, que el Congreso también saque a la señora Boluarte y determine a alguien en el Congreso, o que haya nuevas elecciones. Ya en ese momento, incluso antes de la vacancia del señor Castillo, la gran mayoría de peruanas y peruanas decían que de producirse una vacancia, lo que tenía que ocurrir era un adelanto del proceso electoral. La primera pieza que mueve la señora Castillo, la señora Boluarte, es en contra de lo que era ya evidente un sentir nacional alrededor de la necesidad de unas nuevas elecciones, y pretende una juramentación hasta el 2026. Y el segundo elemento que mina, digamos, su legitimidad alrededor en particular de los votantes y de las votantes de Pedro Castillo, tiene que ver con que su fuerza, su soporte, ¿no es cierto?, desde el día 1 y hasta hoy, pero en particular desde el primer momento, están vinculados a los grupos políticos que no reconocen el triunfo de Pedro Castillo, que de hecho alentaron la hipótesis del fraude, ¿no es cierto? Desde el momento 1, incluso en el Parlamento, se instala una comisión especializada en búsqueda de la información, de investigar el supuesto fraude alrededor de la señora Boluarte. Esto, digamos, son las primeras 48 horas de la señora. Pero luego esta, digamos, si quieren, reducción de la legitimidad, pulverización de la legitimidad de la señora Boluarte, se vincula ya a una acción directa de represión, ¿no es cierto? Digamos, hay una violencia criminal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de una masacre, ¿no es cierto?, en relación a lo que pasó en Ayacucho primero y en Juliaca después, con un premio, ¿no es cierto?, lejos de reconocer el ejercicio violento de la represión, lejos de reconocer, digamos, lo inaceptable de tener una cantidad tan grande de peruanos y peruanas muertas. En ese momento ya estamos hablando de 10 personas en Ayacucho, 19 personas en Juliaca. Lo que hace la señora Boluarte es premiar al quien era ministro de Defensa y volverlo primer ministro, ¿no es cierto? Su jugada rápida de recomposición del gabinete avanza hacia una lógica autoritaria, ¿no es cierto?, de concentración en la persona que había sido responsable. Entonces, digamos, la siguiente imagen rápida, ¿no es cierto?, de la señora Boluarte es esta, ¿no es cierto? Sus primeras conferencias de prensa están al lado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Esta primera vez además fue grave porque era el general que en este momento detentaba el cargo de comandante general de las Fuerzas Armadas en el mismo momento en el que se está dando una conferencia de prensa del gobierno, ¿no es cierto? Entonces la relación entre las Fuerzas Armadas, primero de manera muy fuerte y luego en particular con la Policía Nacional, han sido elementos centrales, ¿no es cierto?, de si quieren, los instrumentos que han permitido el sostenimiento de este régimen más allá de la pérdida de legitimidad, ¿no? Y esta represión violenta, además, marcada en una narrativa de lo que tenemos al frente son remanentes del terrorismo, ¿no es cierto? Y esta práctica permanente de acusar a quienes están en contra de la señora Boluarte o quienes se manifestaron en contra de la señora Boluarte desde diciembre y en particular en enero y febrero, serían personas pues vinculadas a Sendero Luminoso, acciones terroristas, y por tanto, no lo dicen expresamente, pero digamos es la línea siguiente, se valida la represión violenta, ¿no? Entonces, esta lógica autoritaria no solamente está marcada desde estos actos de represión y muerte digamos, de compatriotas, ¿no es cierto?, en el país, sino pues no es la red Muki, ojo, el autoritarismo, sino la fuente. Acá les pongo cómo es que desde el 12 de diciembre, ¿no es cierto?, empieza esta dinámica de los estados de emergencia. Entonces, acá este es un ejercicio de la red Muki digamos, del primer trimestre, de cómo es que ha ido funcionando esta lógica de ir decretando por 60 días, por 60 días, por 30 días, en fin, declaratorias de emergencia del 12 de diciembre, 13 de diciembre, 14 de diciembre, 15 de diciembre, 17 de diciembre, 19 de diciembre, 10 de enero, 14 de enero, 24 de enero, 5 de febrero, 17 de febrero, es decir, la manera de hacer, comillas, frente a una protesta ciudadana, a una movilización nacional, sobre todo asentada con mucha fuerza en el sur y en varias de las regiones de nuestro país, tiene que ver con cómo yo hago para que, comillas, legalmente, nuevamente en esta lógica de la legalidad versus la legitimidad, lo que voy a hacer es cortar su capacidad, ¿no es cierto?, de acción y restringir
formalmente sus derechos ciudadanos, ¿no? A estos estados de emergencia, digamos, puntuales, territoriales, se acompañó la dinámica del estado de emergencia en el corredor vial, ¿no es cierto? Primero el interoceánico, digamos, y en la zona del corredor de la zona sur del país, que acaba de ser ampliado. De hecho, el 14 de julio, esta es la última ampliación, con lo cual, si bien no hemos tenido estado de emergencia permanente en todo el territorio, sí lo hemos tenido en determinadas zonas viales, ¿no es cierto? Con lo cual, uno de los elementos clave, digamos, de esta lógica de acción de la señora Boluarte y del señor Otárola y del equipo, ¿no es cierto?, de gobierno que tiene ella, es restringir lo más posible, controlar lo más posible algunos elementos básicos como la movilización, ¿no es cierto?, la posibilidad de movilizarnos dentro del territorio nacional. Esto es un, digamos, reporte de Ruth Luque, la congresista Luque, para ver además el énfasis, ¿no es cierto? O sea, si ustedes ven el rojo más profundo, son los lugares donde más estado de emergencia se han decretado, los más rosaditos, digamos, son los que menos, pero son eventualmente la gradación de la intensidad de este ejercicio autoritario, que lo que define es, en esta zona, a esta población simplemente le suspendo sus derechos, ¿no es cierto? Y esa es la manera de reaccionar o de actuar frente a un conjunto de ciudadanos y de ciudadanas que están marcando claramente una agenda política. Y acá está el otro elemento, ¿no es cierto?, que se señaló digamos, a inicios de este año, digamos, en el arranque del gobierno de la señora Boluarte, y que se ha repetido ahora en julio y que tiene que ver con no reconozco una agenda política, a mí solo me pueden plantear una agenda social, ¿no es cierto? Exigiendo que la demanda sea una demanda de pobres o de excluidos o de personas con brechas en relación a acceso a servicios y no un reclamo de ciudadanos y de ciudadanas que pueden marcar una agenda política que pone además en cuestión el propio funcionamiento del sistema de gobierno, ¿no es cierto?, en nuestro país. Entonces, ¿qué cosas hemos tenido? Solamente como recuento, pero para que lo tengamos claro. Detenciones arbitrarias y prisiones preventivas abusivas, ¿no es cierto? Hay reporte también, nuevamente esto es de la red Muki, de distintas actas de intervención policial sin cumplir con los mínimos de ley, denuncias sobre sembrado de evidencia, eso ha sido una práctica permanente. Acá, por ejemplo, en el recuento de la red Muki, solamente hasta febrero, digamos, en la primera etapa, digamos, diciembre fue la primera, enero, febrero una segunda oleada, ¿no es cierto?, de protestas, hemos tenido un conjunto de prisiones preventivas, 20 en total, ¿no es cierto?, marcadas en Cusco y en Ayacucho, como mecanismos, ¿no es cierto?, para evitar el ejercicio del derecho a la protesta, ¿no es cierto? Luego, en otra práctica permanente, no es nueva, digamos, no vamos a decir que la señora Boluarte la ha inventado, pero que en todo caso es algo que no es conveniente para la salud de la democracia y sobre todo para el ejercicio de derechos, y es policías vestidos de civiles, ¿no es cierto? Otro elemento es la estigmatización en el discurso. Hemos tenido este terruqueo permanente ante quienes son líderes y en particular del sur, un terruqueo a quienes vienen de Junín, quienes vienen de Juliaca, quienes vienen de, digamos, Huamanga, o sea, es decir, hay un intento de marcar esta vinculación con remanentes de Sendero Luminoso, pero también un discurso además marcadamente discriminador y racista, ¿no es cierto? Eso también ha sido un elemento importante de la manera en la que ha actuado la represión. Un tercer punto tiene que ver con torturas y tratos denigrantes, ¿no? Hay que recordar que muchos de los detenidos y muchas, acá hay un elemento particular con las mujeres, han tenido pues intervenciones absolutamente abusivas, ¿no es cierto? Recordemos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, dando cuenta de cómo las alumnas de San Marcos habían sido incluso desvestidas en algún momento para ver si incluso estaban guardando drogas, ¿no es cierto? ¿Por qué tenías que aplicar un protocolo de detención de personas sospechosas de portar drogas en un espacio en el que estás reprimiendo una protesta política, ¿no? Pero en todo caso, prácticas permanentes de la propia policía. Un siguiente punto es el uso de armas letales, ¿no es cierto? Perdigones y armas de fuego. Y en este punto de uso de armas letales hay que recordar que para julio las Fuerzas Armadas han adquirido nuevamente armamento, ¿no es cierto?, que podría ser considerado como armamento de guerra, ¿no es cierto?, balas, dicho sea de paso, para poder armar, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas para, de ser necesario, así se ha dicho,
brindar un soporte a la Policía Nacional en el ejercicio de la represión a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo es posible que la manera en la que un Estado de Derecho, una democracia, organiza su fuerza represiva con armas letales es algo que no se puede permitir de ninguna manera? Disparos al cuerpo, no nos olvidemos, porque no solamente es el uso de armas de fuego para eventualmente usarlo como mecanismo disuasivo, han sido disparos al cuerpo que han generado lesiones graves, han sido disparos al cuerpo en tórax, que son precisamente la zona donde yo puedo afectar directamente el sistema respiratorio, y en cráneo, ¿no es cierto? El objetivo de disparar al tórax o disparar al cráneo, ¿cuál es? Evidentemente terminar con la vida de la persona a la cual se está reprimiendo, ¿no es cierto? Entonces se habla de asesinatos, incluso se habla de ejecuciones extrajudiciales. El uso de la idea de ejecuciones extrajudiciales está asociada también a que, digamos, muchas de las personas que han terminado fallecidas en este, digamos, despliegue violento de las fuerzas del orden para reprimir la protesta, se ha ejercido contra personas que ni siquiera estaban ejerciendo su derecho a la protesta, ¿no? Estos son datos de este informe de Muki también, para que veamos, por ejemplo, cómo por región hemos podido encontrar impacto en cabeza, en tórax, en abdomen. Si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de Puno, 11 de las personas fallecidas reciben impacto en tórax. O sea, es directo, la voluntad es absolutamente clara. 7 de esas personas reciben impacto en cabeza, ¿no es cierto? Estamos hablando de 18 personas a las que les han disparado a matar, en tórax y en cabeza. Una en abdomen, una que además tiene cabeza y tórax, y una que tiene tórax y abdomen, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando acá de las 21 personas muertas en el caso de Puno, ¿no es cierto? Estos casos pues son dificilísimos de procesar, ¿no es cierto? O sea, miremos a Ayacucho, 4 personas reciben impacto en tórax, una persona recibe impacto en cabeza. No es el completo, porque esto solamente es el reporte, digamos, que hace Ruth Luque a marzo del 2023, digamos, el primer trimestre de este año, pero ya da cuenta de 60 fallecidos de los 69 finalmente que hemos tenido en este tiempo, digamos, de este régimen autoritario de la señora Boluarte. Y sí me parece importante ver, digamos, que se marque dónde están los fallecidos, ¿no es cierto? Y dónde están los heridos. O sea, veamos la zona sur muy marcada, muy fuertemente marcada, ¿no es cierto? Y además, recordando que no solamente se trata de personas que han muerto, se trata de personas heridas, ¿no es cierto? Más de 1.800 personas heridas, que presentan además heridas también por impacto digamos, de bala o de perdigón, que han generado en algunos casos la muerte, ¿no es cierto? Como el de este muchacho cusqueño que finalmente con la cantidad de perdigones en el cuerpo termina muriendo, pero un montón de personas que están con problemas de parálisis, que están con problemas de visión, que están con problemas que van a ser permanentes, que no es que acaban con una salida del hospital, sino que van a marcar de manera permanente su vida, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante también tomar la dimensión no solo de los muertos y las muertas, sino particularmente de las personas heridas, ¿no es cierto?, en este tiempo, en este proceso. Esto es la Defensoría del Pueblo, ojalá podamos tener el reporte de julio con este nivel de precisión, veremos si es que el defensor mantiene esta línea de reporte, pero esas son las acciones concretas de protesta para que veamos, ¿no es cierto?, cómo ha sido pues el pico, ¿no? O sea, esto es diciembre, ya es acá, digamos, el arranque de la señora Boluarte, y este fue pues el pico de diciembre, enero, febrero, el primer trimestre, ¿no es cierto?, de muchísima movilización, de muchísima activación. Enero hemos tenido un reporte de más de 1.200 acciones de protesta colectiva durante, digamos, el intento de consolidación, de implementación del régimen, que da cuenta pues de un nivel de movilización y de activación muy grande en nuestro país. Ahora, cierre de este primer semestre, el discurso sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Las últimas declaraciones del señor Otárola, digamos, la camarada Vilma, no sé quién es, de repente alguno de nosotros vamos a terminar vinculados a la camarada Vilma, de manera absurda, ¿no es cierto?, en este discurso, en esta narrativa que pretende, digamos, básicamente volver a la lógica de quienes están asusando, quienes están detrás de estas movilizaciones son remanentes de Sendero Luminoso, y ese es su objetivo, de comillas, la toma de Lima, ¿no? Y junto con el señor Otárola, que sigue ahí, ¿no es cierto?, como primer ministro en el país, está pues el rol
que ha adquirido el general Arriola, ¿no es cierto?, el jefe de la Policía Nacional del Perú, de la Dirección Nacional de Investigación Criminalística, que ha salido pues como vocero, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado en todos los medios de comunicación, hablando sobre la presunta violencia que estallaría y que vendría el 19 de julio, básicamente intentando generar miedo, porque esto es lo que se intenta, que es un miedo para impedir la movilización, ¿no es cierto? Eh, y en estos mensajes permanentes alrededor de, bueno, vaya a ser usted, ¿no? Luego ha dicho, bueno, yo solo, la gente puede protestar si quiere, pero que sepa que a su derecha, a su izquierda, al frente y atrás puede tener un terrorista, ¿no? Entonces, no es precisamente, ¿no es cierto?, el mensaje más respetuoso de la voluntad de las personas de querer ejercer a su derecho digamos, a la protesta, ¿no? Esta es una de las frases más claras de las últimas intervenciones del general Arriola. Para él está comprobada la participación de miembros de Sendero Luminoso. Todo este discurso, diciembre, enero, febrero, con más fuerza, ¿no es cierto?, y luego nuevamente en julio, no tiene hasta ahora ningún detenido, ninguna prueba, ningún vínculo evidente, ninguna de las personas detenidas en San Marcos pudo ser luego procesada por terrorismo, ninguna de las personas detenidas en la CCP hasta ahora tiene ningún tipo de procesamiento por terrorismo, por vinculación con Sendero Luminoso, ¿no? Esto es simplemente el discurso que legitima la acción violenta. Pero con este cierre, con esta, digamos, última movilización, hay algunas cosas que han cambiado y que valdría la pena mirar, ¿no? Primero, no es la toma de Lima, punto, ¿no es cierto? O sea, el 19 de julio marcó un nuevo ciclo de protestas nacionales, no limeñas, ¿no? O sea, no, el foco no era solamente llegar a Lima, ¿no es cierto? Sino era reactivar los momentos de protesta y de movilización. Sin embargo, el foco de la prensa, ¿no es cierto?, limeñocéntrica, es básicamente qué cosa pasa con Lima, si es que avanza o no avanza, cómo funciona o no funciona. Un segundo punto es que de las llamadas tomas, ¿no es cierto?, porque se supone que hemos vivido supuestamente la tercera toma de Lima, las dos anteriores tuvieron pues una marcada presencia regional. En este último momento de movilización, lo que se vio en Lima, primero es un reporte de cerca de 20.000 o 25.000, dependiendo de quién hace el reporte, personas movilizadas. Eso es una movilización considerable, ¿no es cierto? No es la más masiva que hayamos tenido en la ciudad de Lima, pero entre 20 y 25.000 personas movilizándose sí es lo más fuerte que se ha visto en la capital desde que empezaron estos procesos de movilización, con presencia de regiones, pero no mayoritaria. Lo que sí hemos visto es que esta vez mucha gente en Lima se ha movilizado, ¿no es cierto? Gente de distintos sectores, gente de distintos barrios, ¿no es cierto? Las llamadas Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, pero también de Lima Centro, sectores mesocráticos también formaron parte de esta movilización. Ha habido una activa presencia de los grupos políticos de izquierda, pero también han habido presencia de grupos políticos de centro, con lo cual comienza a complejizarse, si se quiere, el espectro de actores involucrados, ¿no es cierto?, en la propia movilización y en el rechazo al régimen de la señora Boluarte. Ya no es solo o principalmente un rechazo al origen del poder de la señora Boluarte, si debía o no debía aceptar la presidencia, si era traidora o no era traidora a Castillo, si en realidad lo que había detrás de la movilización era una reivindicación, que la sigue habiendo, ojo, no quiere decir que no exista, de sectores que sienten que su presidente fue arrebatado porque nunca quisieron que su presidente estuviera ahí, ¿no es cierto?, con un tema de identificación. Hay también ahora un conjunto de actores que no necesariamente tienen vinculación con el señor Castillo ni identificación con el señor Castillo, que probablemente sean parte del sector que ya rechazaba, ¿no es cierto?, o desaprobaba la gestión del señor Castillo, pero que sienten que lo que está ocurriendo ahora es inaceptable, ¿no es cierto?, y que por tanto existen un conjunto de otros factores para la movilización, que tienen que ver con este mecanismo de violación de derechos humanos, con la instauración de un régimen autoritario y de la consolidación de un pacto, ¿no es cierto?, de gobierno con sectores que lo que están buscando es, digamos, impunidad. La movilización no quedó en el 19 de julio, recordemos, por ejemplo, este 22 de julio hubo también movilización, una movilización altamente reprimida y pasada desapercibida por la prensa, prácticamente nadie habló de lo que está pasando, sobre todo en la gran prensa, ¿no? Y se anuncian
movilizaciones para pasado mañana y para el propio 28 de julio, que habrá que ver qué cosa pasa, ¿no es cierto? Que son los momentos de más alta tensión alrededor de fiestas patrias en nuestro país. Esto es el gráfico de Omar Coronel, persona a la que también se invita de manera regular a DESCO, ¿no es cierto?, sobre cómo podemos encontrar pues las múltiples agendas, ¿no es cierto? Sectores que piden la libertad de Castillo, ¿no es cierto? Que tienen también la agenda de cierre de Congreso, de Asamblea Constituyente, de libertad para los presos políticos, otros, por ejemplo, que no incluyen la libertad de Castillo, pero que sí comparten cierre de Congreso, libertad a presos, Asamblea Constituyente, rechazo a privatizaciones. En este primer grupo, el famoso Comité Nacional Unificado de Luchas es más de regiones, ¿no es cierto? Los famosos frentes regionales que se han intentado agrupar, igual a un precario, con problemas finalmente de articulación, pero que empieza a existir. Y en el otro lado tenemos pues a la CGTP, a los movimientos de izquierda, que son los sectores más clásicos de articulación, ¿no es cierto?, que están en este Comando Unitario Nacional de Lucha. Eh, Aparecen otros sectores, Coronel los llama una especie de centro liberal de izquierdas y de derechas, donde él en cierto sentido dice hay una especie de rearticulación de lo que fue este no a Keiko en su momento, ¿no es cierto?, el famoso bloque antifujimorista que se desarticula después de las elecciones de Pedro Castillo, que tiene en común con estos otros dos sectores la salida de Boluarte y el tema de la sanción a la violación de derechos humanos, ¿no? Un elemento que por distintas razones, después lo podemos conversar eventualmente, no aparece expresamente como demanda, que es el adelanto de elecciones generales, sí aparece en este sector de manera un poco más clara, ¿no es cierto?, como una de las salidas, ¿no es cierto?, posibles a la crisis que estamos viviendo hoy. Segundo elemento que creo que vale la pena mirar junto con el de violación de derechos humanos, que es el que nos han pedido tener un poco más de énfasis hoy día, tiene que ver también con el propio gobierno, ¿no? Recordemos que uno de los, digamos, el discurso de la prensa que apoya esta especie de nueva coalición de gobierno, eh, que legitima la acción de Dina Boluarte de darle la espalda a su electorado y voltear y mirar a los actores políticos que pierden la elección nacional, pero con quienes hace gobierno, es la señora por lo menos va a mejorar, ¿no es cierto?, la gestión de Castillo. Ya simplemente tener este primer gabinete es un respiro. Yo recuerdo un montón de ese tipo, ¿no es cierto?, de discursos, pero claro, no sé, miremos al ministro Becerra, ¿no es cierto?, el que era el ministro de Educación, que finalmente pues terminó diciendo barbaridades como que las mujeres aymaras no eran pues ni animales, ¿no es cierto?, para exponer a sus hijos como los estaban exponiendo. La ministra de Cultura, que se ha reunido con la resistencia y trató de justificar esta reunión con un grupo claramente fascista, ¿no es cierto?, con expresiones violentas y de acoso a opositores políticos, como una parte de una política contra la discriminación. La ministra de Salud, que dijo que en 15 días resolvía el dengue, epidemia que aún no logramos contener, ¿no es cierto?, y que ha generado ya una situación dañina, grave, sobre todo en el norte de nuestro país, que luego de salir del Ministerio de Salud terminó como jefa de Salud y que ahora encima está denunciando que la señora Boluarte la ha sacado de Salud, no por la presión que hay en la sociedad, porque cómo es posible que una exministra que ha tenido una pésima performance en relación al dengue pueda ser jefa de salud, sino porque aparentemente la mujer quería ir contra el gerente general y claro, ahora ya pues el colegio médico pide la renuncia del nuevo jefe de salud, del señor Linares, que parece pues con una especie de prontuariado, ¿no es cierto? Y un conjunto de denuncias en su haber. Entonces, ¿de qué gobierno tecnocrático, qué mejor estamos hablando, ¿no es cierto? Estamos hablando de un gobierno que también hace agua, ¿no?, en su capacidad de acción, en su capacidad de reacción. Lo hemos visto con el Yaku, ¿no es cierto?, con el ciclón Yaku y lo que pasó en el norte. Lo estamos viendo ahora en la, comillas, preparación para el ciclo del, digamos, del Niño global, que no sabemos cómo llegará, pero que no afecta solo al norte, afecta al sur, ¿no es cierto? Hay un conjunto de problemas de sequía, de friaje, en fin, que no parecen siquiera mirar, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, es entendible que la señora Boluarte pues esté como está, ¿no es cierto? Esta es la última encuesta del instituto. Ella arranca, digamos, su gobierno con 71% de desaprobación y casi 20% de apoyo, pero bueno, ya cae a un poco menos de 11%, más de 80% de desaprobación alrededor de la propia señora Boluarte, ¿no? O sea, entonces este es un gobierno sin legitimidad que ha
virado al autoritarismo o ha nacido del autoritarismo, digamos, como único mecanismo para permanecer en el poder. Pero en el poder lo tiene la señora Boluarte sola, cómo funciona. La última encuesta del instituto también dice que, bueno, los peruanos y las peruanas miramos con mucha claridad que hoy el centro del poder está en el Congreso, ¿no es cierto? O sea, es este espacio, este poder del Estado, el que está, digamos, absorbiendo la mayor cantidad de poder posible, tiene una estrategia, ¿no es cierto?, de restitución de lo que fue pues, el autoritarismo de Fujimori en el copamiento de las instituciones y que desde ahí se está ejerciendo el poder. Y los segundos con más poder, los empresarios, ¿no es cierto? Y luego ya viene la presidencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un gobierno que funciona como una especie de coalición, ¿no es cierto? Autoritaria, conservadora con el Congreso. Entonces, la señora Boluarte les ha servido para implementar y consolidar la toma del SUNEDU, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese fue el primer momento, por eso el Ministerio de Educación fue siempre como, bueno, está descartado, ¿no es cierto? Eso tiene que ser servil a los intereses que están en el Parlamento. Eh, hay una especie de abdicación del poder ejecutivo inmenso a tal punto que nunca hemos visto un ministro de Economía, yo al menos no había visto un ministro de Economía arrodillarse como se arrodilla hoy el MEF frente al Congreso para, por ejemplo, la aprobación del último crédito suplementario, ¿no? Como ya se los comenté en una coyuntura pasada, esto es sorprendente, ¿no? O sea, el Pepe Luna, ¿no es cierto?, termina armando con la Comisión de Economía un anexo de obras con códigos de expedientes, con códigos de proyectos de inversión que no viene del mes y se aprueba. Y el Ministerio de Economía no dice nada, ¿no es cierto? Entonces, ya prácticamente incluso el manejo, ¿no es cierto?, del presupuesto público está en el Parlamento, ¿no? Y esto tiene que ver con un tema de dependencia de la señora Boluarte de esta coalición. ¿En relación a qué? A derechos humanos, ¿no? Recordemos que en enero, después de ya lo que había pasado en Ayacucho, con la certeza de lo que había pasado en Juliaca, se exige que el Congreso haga algo y el Congreso anuncia, ¿no es cierto?, una comisión investigadora para ver violaciones de derechos humanos en el marco de la protesta. Esa comisión sigue sin instalarse. Y está siendo bloqueada ¿por quién? Por Fuerza Popular, por Avanza País, por Renovación Popular, es decir, por los aliados de la señora Boluarte. Pero se usa como excusa para bloquear cualquier investigación en curso. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se dice, ¿para qué vamos a abrir investigación a las denuncias que ha presentado, por ejemplo, la congresista Luque, si ya va a haber una comisión de la cual formará parte la congresista Luque? Claro, pero hasta ahora no se instala. Entonces, todas las cosas que está investigando la congresista Luque, pues las está entregando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por mutuo propio, pero no como parte de un trabajo que se esté instalando en el Parlamento, ¿no? Y además, desde el Parlamento hay un bloqueo pues, a las mociones de vacancia contra la propia señora Boluarte, y lo que tenemos, según, digamos, varios de los que también se invitan acá, Bayón, en fin, Torres, ¿no es cierto? Lo que hay pues es una estrategia restauradora, ¿no es cierto? O sea, tuvimos la caída del régimen de Fujimori, tuvimos un momento de transición democrática que no funcionó y lo que estamos viendo son lógicas restauradoras después de 20 años pues, de intento de recuperación de la democracia en nuestro país. ¿Qué dice la población? Bueno, 78% de los peruanos y de las peruanas creemos que el Congreso hace un ejercicio abusivo del poder que tiene, ¿no es cierto? No solo concentra el poder, sino que hace abuso del poder. Y lo hace con este nivel. O sea, así ha caído, ¿no? O sea, el Congreso, o sea, su aprobación, en fin, digamos, en agosto del año pasado, del 21, digamos, estaba en 31, y ha ido cayendo rápidamente, y ahora está en 6.2, ¿no? O sea, ya realmente, incluso con margen de error, uno puede decir con tranquilidad que hay varios lugares en el territorio nacional donde el 0% aprueba la labor del Parlamento, ¿no? O sea, estamos ante representantes que no representan, ante, digamos, autoridades que ejercen el poder supuestamente en el marco de un Estado de Derecho, pero que lo hacen sin ninguna legitimidad, ¿no es cierto? La legalidad y la legitimidad se han fracturado, ¿no es cierto?, en este proceso. Pero los empresarios, ¿cómo miran esto?
Esto es lo que salió de Semana Económica, ¿no? Las encuestas que a veces les hacen a los CEOs, como les dicen, a los gerentes de las principales empresas. Bueno, por supuesto, cuando se les preguntó por Pedro Castillo en el 2022, solo el 1% creía que aprobaba la gestión del señor Castillo. Hoy, 71% de los cabezas, ¿no es cierto?, de las principales empresas de nuestro país creen que hay que aprobar al gobierno de la señora Boluarte, ¿no? Entonces, estas distancias, entre lo que piensa la población, ¿no es cierto? Se invierte, o sea, 80% la desaprueba a nivel nacional, pero entre los que manejan la economía del Perú, 71% la aprueba, ¿no es cierto? Entonces esto muestra una ruptura, una desconexión muy fuerte, incluso de sectores socioeconómicos, porque si uno mira la encuesta del instituto, uno diría, bueno, pero de repente si uno diferencia la aprobación de Boluarte entre A, B, C, D, ¿no es cierto? Y E, que como nos plantean los bloques socioeconómicos, AB también tiene un nivel de rechazo altísimo, no tan alto, pero igual es altísimo, es más del 60% rechaza el gobierno de la señora Boluarte. Entonces ya las cabezas, ¿no es cierto?, que vamos a llamarle ese 1%, está totalmente desanclado, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿qué dicen estos gerentes? Ellos dan pues por sentado que la señora Boluarte y este Congreso llega hasta el 2026, ¿no es cierto? Esa es su mirada, esa es la manera en la que están planteándose las cosas. Pero ¿cómo va la economía real? O sea, estos señores, más allá de lo que están diciendo y su voluntad de querer apoyar a la señora Boluarte, lo cierto es que sí hemos tenido efecto y golpe en la economía nacional, ¿no es cierto? El PBI el primer trimestre tuvo una contracción, se esperaba que hubiera por lo menos un ligero crecimiento, no existió crecimiento alguno el primer trimestre, hemos tenido 0,4% y además en caída particularmente de la inversión privada, ¿no? O sea, se cae cerca de 12 puntos en comparación al año anterior, ¿no es cierto? Nuestro primer trimestre es un primer mal trimestre con caída de inversión privada, con, digamos, problemas, digamos, para reporte de crecimiento. Entonces, se hizo un ajuste, el BCR hace un primer ajuste y dice, bueno, vamos a cerrar con 2,6, esto ya acá es el primer ajuste que hacen en marzo, ese ajuste lo han tenido que corregir en junio, ¿no es cierto? Dicen que será 2,2 e incluso dicen que la inversión va a caer 2,5% más en el caso de la inversión privada, pero ya el IPE, ¿no es cierto? El señor Palomino, ya en la última entrevista que ha dado a la República, dice que con suerte crecemos 1%, ¿no es cierto? O sea, es decir, el reajuste del 3 punto y pico que creían que iba a haber, que pasó a 2,6, que pasaba a 2,2, es probable que se reajuste, ¿no? Ayer Roxana Barrantes, en una entrevista con Jaime Chincha, decía que ella creía que 2% era una mirada optimista, ¿no? O sea, lograr un crecimiento a 2 sería optimista, y que, bueno, ya hay muchas voces, no solamente la del IPE, hablando de que eventualmente el crecimiento sería solamente en 1. ¿Qué elementos me parecen importantes a resaltar sobre la caída de la inversión? No solamente esta, ¿ya? Que es la caída grande, todo el mundo pues mira la caída minera, ¿no es cierto?, que es la que está cayendo más en comparación, ¿no es cierto?, con la lógica de la inversión, no aumenta la inversión en minería, por el contrario está cayendo, pero a mí me parece interesante esta, que es el consumo interno de cemento. El consumo interno de cemento mezcla la producción formal, ¿no es cierto?, de infraestructura y de vivienda con la producción informal, ¿no es cierto? Y con, digamos, la autoconstrucción y los distintos mecanismos que tenemos. Veamos nosotros de manera sostenida, ¿no es cierto?, de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, una caída permanente en el consumo interno de cemento, ¿no? Y esto muestra también cómo el problema de la confianza no es un problema solo de los grandes empresarios, ¿no es cierto? Y la gran cantidad de dinero. Es un tema que tiene que ver con nosotros y nosotras, con la vida cotidiana. ¿Voy a invertir o no voy a invertir en cosas pequeñas, ¿no es cierto? ¿Voy a hacerme este préstamo o no? O sea, hay un conjunto de elementos que afectan evidentemente el consumo cotidiano también. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no es cierto? Eso es una especie de panorama de este primer semestre de la señora Boluarte, pero me parece importante que miremos esto un poquito más allá, ¿ya? O sea, es esta tensión entre quienes dicen que defienden la libertad, ¿no es cierto? Como, no sé, el señor Maelo y los señores de la resistencia, que en realidad son pues una especie de protofascismo, y quienes dicen defender la igualdad, pues como el señor Cerrón y compañía,
tienen un elemento en común, que es la negación de los derechos y de la democracia. Y eso es algo que no pasa solo en el Perú. Este es un fenómeno global, o sea, estamos en una situación que afecta a distintos territorios y es una tensión que estamos enfrentando ahora y como dice Eduardo Bayón, la disputa para adelante va a ser entre autoritarismo y democracia. Y esta es una disputa difícil, no muy fácil muchas veces a la hora de mirar, ¿no es cierto? Porque normalmente miramos en otro tipo de claves y que va a haber que entender que en este momento lo que tenemos es o la defensa y profundización de derechos o por el contrario, ¿no es cierto?, el giro hacia quienes quieren restringir y reducir derechos, ¿no? Si no, miramos la última elección en España, ¿no es cierto?, que ha estado a punto de darle, digamos, la puerta de gobierno a una coalición, ¿no es cierto?, entre la derecha y el sector más extremo, ¿no es cierto?, que niega incluso pues la existencia del machismo, ¿no? Entonces hay cosas que están pasando y que tenemos que mirar. Y en el caso del Perú, como nos ha repetido Eduardo y está en el anterior Perú Hoy, ¿no es cierto?, de ustedes, tiene que ver pues con las distintas temporalidades que estamos viendo, ya que conviven, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con finalmente cómo se desenvuelve esta crisis, ¿no? Un cortísimo plazo que tiene que ver con la indignación inmediata de los muertos, con la indignación inmediata con la señora Boluarte y con lo que está posando en este muy corto plazo, ¿no es cierto? Otra que tiene que ver con, oye, estamos viendo una crisis que no empezó con Castillo, que no ha empezado con Boluarte, que podemos ver de manera clara con PPK, pero que no empezó con PPK, ¿no es cierto? Y que arrastramos de largo aliento y que tiene que ver con que, bueno, lo que creímos que era la recuperación de la democracia y el avance hacia la transición, ¿no es cierto?, después de la caída de Fujimori, no fue tal, ¿no es cierto?, y está mostrando serios límites, límites además a una, digamos, crisis de régimen, ¿no es cierto?, que se instaló en la constituyente del 93 y que ahora pues hace agua por todas partes, ¿no? Y que se cruza, lo hemos visto además con esta fuerza de los movimientos en territorios rurales, en pueblos indígenas, en comunidades campesinas también, con desigualdades mucho más estructurales, ¿no?, de muchísima mayor duración y que tienen que ver con este país tan desigual que tenemos que finalmente, digamos, mirar, ¿no es cierto?, atender, escuchar y tratar de ver cómo se da salida a la situación que estamos. Ya para cerrar, solamente una cosita muy breve sobre lo que se está discutiendo como salidas. La última encuesta del instituto vuelve a ratificar. La gran mayoría cree que lo que tendría que haber es nuevas elecciones. Digamos, 80% de la población sigue creyendo que eso es lo que tendríamos que hacer. No como solución profunda, porque no va a ser la solución profunda, pero por lo menos será el cambio de los actores que en este momento están detentando el poder, eh, y que además marca elementos que sí vale la pena mirar. ¿Quiénes se están identificando con las protestas que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, en este nuevo despertar de protestas? En líneas generales, 58% de la población, digamos, se identifica, ¿no es cierto?, con las protestas, 33% no. Pero, digamos, es importante mirar incluso en, digamos, los niveles socioeconómicos, ¿no es cierto? Incluso en sectores AB está partida la cosa, es 47-47, es decir, la cantidad de gente que siente que sí, mira, esto ya no da más, ¿no es cierto? Y es importante hacer algún tipo de movilización y protesta contra este régimen, es algo que ya trasciende, ¿no es cierto? Y empieza a ser un elemento realmente mayoritario en nuestro país. Frente a las demandas, estos son los posicionamientos. La renuncia de Boluarte, evidentemente, es la que más llama, pero ya a casi igual medida que el cierre del Congreso. Esas son las principales demandas que se han levantado y que tienen estos niveles de apoyo. Hay que mirarlo también. Y luego una de la que no se quiere hablar, pero que está ahí y que es importante saber que también está ahí, es el tema de la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿no es cierto? 69% de la población cree que sí habría que convocar a una asamblea constituyente, más allá de los riesgos que algunos plantean que esto podría significar. Hasta aquí, Molvin, espero que haya servido. Muchísimas gracias por este panorama, en tan poco tiempo decirnos tanto de lo que ha ocurrido en este país. Y vamos a dar ahora un momento para los comentarios, las preguntas de quienes nos acompañan esta mañana, tanto aquí en la platea como quienes están conectados por Zoom.
Empezamos entonces con Mario, de ahí con Yoli y con Teresa. Adelante, Mario. Muy interesante la exposición, el compendio de datos. Me gustaría un poco tirar esta reflexión también a lo que son las reacciones en el interior del país. Creo que ahí hay unas reacciones que no son exactamente iguales y que hay una marcada diferencia. No solo el tema del sur, que se diferencia del norte y de Lima principalmente, sino también las actitudes que a veces las encuestas no miden, pero sí las podemos rastrear a través de contactos, informes y datos. Y ahí me parece que una variable que no estamos considerando y debiéramos considerar fuertemente es la próxima llegada del mega niño. El mega niño es un factor central. Ahora estamos con un invierno, por ejemplo en Lima, con temperaturas de 25 grados, que son las temperaturas usuales del verano. Si esto está ocurriendo con un mar de veintitantos grados, 21, 22 grados de temperatura, ¿qué nos espera en enero, febrero? ¿Y qué va a ocurrir con las lluvias? Ahí la preocupación sobre la problemática política, la dinámica de los actores en la escena oficial, principalmente en Lima y en el Congreso, que nadie niega su importancia y su gran importancia, están borrando o dejando muy atrás un tema que es central, y es las medidas que deben tomarse, que ya debieron tomarse para actuar frente a este desastre que tenemos a portas, porque eso es lo que tenemos, un desastre a portas. Y yo no veo que haya una movilización de posiciones, de intereses, de actores políticos que estén llamando la atención sobre este fenómeno que va a empezar a golpearnos en el mes de septiembre. Hace 20 años que se dice que uno de los países más afectados en el mundo va a ser el Perú. Y bueno, ya llegó la hora, estamos frente a eso, y creo que ese es un elemento que políticamente podría llevar también a unir intereses, a generar identidades y demandas de la población frente a los que conducen el Estado en este momento. Me gustaría escuchar tus reflexiones al respecto, Marisa. Muchas gracias. Vamos con Yoli, Yolanda. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, Marisa. Mi pregunta va por este lado y esta preocupación por la construcción de una oposición organizada, ¿no? De una fuerza opositoria organizada. Hace pocos días en el IEP hubo un diálogo interesante entre Ignacio López, Omar Coronel y representantes de lo que queda del PPC y del APRA, hablando sobre la precariedad de los partidos políticos. Todas y todas vivimos eso. Mi pregunta va por cómo ves tú las posibilidades en proceso, digamos, no inmediatamente, de la conformación de un frente, no quiero decir amplio porque nos duele a todas, a todos, pero sí de un frente realmente amplio que articule al progresismo y que incorpore no solamente a mini partidos, por ejemplo, de izquierda, sino que realmente pueda incorporar al movimiento social, a las organizaciones de los pueblos originarios y al feminismo, que yo creo que en nuestro país y en el mundo está dando la batalla a las fuerzas conservadoras eh, que vienen operando en el mundo en general y antiderechos, ¿no? Esto pasa en América Latina y también, por ejemplo, en España. Si ves alguna posibilidad frente a ello en el mediano plazo. Gracias. Adelante, Teresa. Muchas gracias, Marisa, por la exposición en estos momentos tan especiales que vivimos en el país, ¿no? Te escucho muy bajito, Tere. Ay, No sé si perdón. soy yo. Debo ser yo. Espérate un rato.
Ahora hablo, sí, mejor. Así hablando fuerte sí te oigo. Ya, ok, voy a gritar. Sí, gracias por la exposición. Yo tengo dos preguntas. Una primera es respecto de lo que sería la coalición retardataria o autoritaria en el poder. ¿Qué tan, si existe, qué grietas importantes hay, ¿no? Una de ellas sería eventualmente la posición frente a los derechos humanos, ¿no? Digamos, durante la marcha del 19 hubo una postura un poco más laxa por los reflectores internacionales, por la presencia de la clase media y diversas explicaciones, y el 22 más bien un endurecimiento, ¿no? de la actitud de la coalición, que también se dice que era porque eran mujeres aymaras, porque no estaban los organismos internacionales, ¿no? Este endurecimiento frente a los derechos humanos es una estrategia unívoca de esta coalición, o no, ¿no? ¿Qué va a pasar y esto qué significaría en términos de la perspectiva, ¿no? Porque también hay un cierto afianzamiento de la posición ciudadana que empieza a reclamar, ¿no? ¿Por qué me detienes? ¿Por qué me quitas mi DNI? ¿No? Entonces, por ahí me parece un tema interesante, ya que los derechos humanos son uno de los dos elementos más importantes de la agenda central, ¿no? Frente a de toda esta misma grietas de la coalición retardataria, yo me pregunto, no sé si hay cifras respecto del apoyo empresarial, ¿no? Que es 70% según la encuesta, porque hay 30% que se opone. Cifras anteriores o posteriores, este aumento, este 70% ha ido incrementándose, se ha mantenido o ha disminuido. No lo ignoro, ¿no? Pero me parece importante porque he escuchado voces como Rosa María Palacios que invocan al sector empresarial a decir, bueno, si no hay democracia no va a haber inversión, un poco como llamando a ser parte del frente anti-autoritario. Y la última pregunta es, bueno, respecto digamos, de la coalición que nos opondríamos a esta coalición reaccionaria, la oposición democrática, que es una suerte de confluencia que se está dando. Si tú ves diferencia en lo que pasó diciembre y enero en términos de confluencia, ¿no? Porque diciembre y enero hubo un estallido un poco fragmentado, más marcado por el sur, etcétera, pero ahora en diciembre ha habido como elementos de coincidencia, no una confluencia total, pero una confluencia social, una confluencia política de diversos sectores, una confluencia territorial también, porque ya no es el sur, y una confluencia de agendas, ¿no? Que con toda esta diversidad hay hasta tres puntos de agenda que están colocándose en lo central. Entonces, si tú ves esto un proceso o es un momento nada más de julio. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Beto. Bueno, yo quisiera decir cosas muy breves y compactas, ¿no? La primera es que lo que vimos es parte, obvia además, es parte de la crisis, incluyendo lo de Becerro, ¿no? Y todo lo que ustedes dicen, ¿no? Yo la pregunta que me hago, creo que es de Shakespeare, ¿no? Nunca digas que hemos tocado fondo porque el fondo no existe, ¿no? O sea que podemos seguir cayendo, ¿no? Y hay que analizar la política desde la crisis, no desde qué hicieron o dejaron de hacer o cómo se comportaron los actores, porque los actores se comportan bajo una cierta racionalidad, más allá que sea buena o mala. Me parece importante porque o sea, hay que pensar casi en términos de Durkheim como una cosa aparte tuya, ¿no? O sea, lo segundo que casi discrepo de esta idea que el dilema es democracia y autoritarismo, ¿no? Si ven ustedes el último Latino Barómetro, el informe de 2023, ¿no? El país que más desafecto es con la democracia es el Perú, ¿no? Ocupa el último lugar más en un ciclo de determinados años, qué sé yo, ¿no? Y curiosamente, el país que
más le gusta la democracia es El Salvador. Es decir, dos países, entre comillas, autoritarios, ¿no?, ocupan tanto el primer lugar respecto a satisfacción y el último lugar respecto a insatisfacción. Entonces, ¿qué cosa nos está diciendo eso? Que el problema es el autoritarismo, pues, o democracia, o es cómo cuestionamos la democracia. O sea, me parece que hay que responder al editorial de Rosa María Palacios el día domingo, diciendo que lo que está en juego es la democracia. Y la pregunta, como diría Bobbio, ¿qué democracia? ¿La de El Salvador o la nuestra? Y yo creo que hay que pasar, de hecho, a un tema que me parece mucho más importante, ¿no? Es la crisis y la incapacidad de los actores para afrontar la crisis. Y quiero terminar con una imagen. Últimamente me he vuelto medio interesado en las imágenes, ¿no? Las imágenes dicen muchas cosas, son hechos también, como desde el punto de vista de la historia, como diría Benjamin, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la última marcha llegaron hasta el Palacio de Gobierno, perdón, hasta el Congreso. Esto lo acabo de decir en una charla que da a unos compañeros, ¿no? Y no saben qué hacer. No saben si tomar el Congreso, si saltar la reja, si darse vueltas en torno a la reja. Es decir, es como la anécdota entre Zapata y Villa cuando llegan al DF, entran al Palacio de Gobierno y Villa le dice a Zapata, siéntese en el sillón presidencial. Y Zapata dice, no, siéntese usted. Y se pelean y acá finalmente sentándose Villa, que era el menos importante respecto a Zapata. Y yo creo que los que dirigen hoy día la protesta no saben qué hacer con el poder. No saben si quieren asamblea constituyente, no saben si están en un régimen autoritario, no saben muchas cosas. Y no producen hechos políticos de envergadura, más allá de las marchas, que obliga al poder a dialogar contigo, o a respetarte por lo menos. Entonces, me parece que, digamos, no hay correlación, pues. Por lo menos los hechos lo que demuestran, ¿no es cierto? Y lo peor que nos puede pasar es que la marcha se convierta en una normalidad. Cada cierto tiempo protesta, qué sé yo, ¿no? Me parece que es importante porque el problema que tiene la crisis es que no hay quien la resuelva por falta, en mi opinión, de dirección, de vanguardia. Eso me parece fundamental discutirlo, antes que discutir, porque cuando uno se plantea el tema democracia y autoritarismo, está pensando efectivamente cómo atraigo a la señora Rosa Palacios, cómo atraigo al señor Gino Costa, cómo atraigo, qué sé yo, ¿no es cierto? Y por eso también la fijación en el tema de los derechos humanos, que me parece también es cierto que es importantísimo, pero tan importante es lo que acaban de decir, el dengue, lo que viene con los niños, porque ahí también hay muertos, ¿no? Si vemos por ese lado, y desastres totales. Entonces yo creo que estamos en la obligación de repensar lo que hoy día nos pasa, ¿no? Y lo de Cerrón es un chiste, pues. Es algo tan grotesco, pero tan oportunista, que francamente es la expresión, una de las expresiones ya no solamente de la crisis, sino de la descomposición. Si ustedes ven el comunicado que sacó Cerrón a raíz de la crisis de la seguridad social, que también expresa la debilidad, francamente, la pavorosa de Dina Boluarte. Cualquiera le puede ser un problema a Dina Boluarte, porque los medios están a favor, o están medio un poco en contra de Dina Boluarte, ¿no? Que tiene, en mi opinión, a veces pienso que tiende comprado el boleto. Es que si leen ese comunicado que saca Cerrón, acusa a Dina Boluarte de usurpadora, cuando se olvida que su partido votó a favor de la vacancia y ahora se une con los usurpadores del Congreso, que son el fujimorismo. Entonces, evidentemente, me parece que estamos en ese contexto de una profunda crisis, ¿no es cierto?, de una descomposición del país. Ya no una crisis, una descomposición del país, ¿no es cierto? Entonces, no es la vitalidad que puede tener en estos momentos Colombia, más allá de mi opinión de Petro, o las broncas que hay en estos momentos en el Ecuador, o las peleas que habrán en Chile o en Argentina. Aquí hay una descomposición.
una descomposición en la cual todos más o menos participan. Porque también me gustaría replantear nuevamente o plantear el tema entre democracia y autoritarismo, es volver nuevamente al debate de los 80 y 90. Nuevamente. A O'Donnell, a Chevorky, a todos ellos, ¿no? Entonces, me parece que hay que ir más allá de ese problema y discutir qué nos está pasando. O sea, me parece que no es, digamos, porque esta definición de autoritarismo también está en crisis en la versión que da el develómetro como la democracia churchilliana, ¿no? Porque de los factores de la crisis que pone y que anota el barómetro, 2 o 3 causales de crisis de la democracia están justamente en países como El Salvador, que hoy ocupa el primer lugar con satisfacción a la democracia, que son el personalismo, la presidencia ininterrumpida y finalmente y la ruptura de la transición, de la legalidad. Entonces, eso yo me hago la pregunta misma, ¿no es cierto? Eso nomás es lo que quería decir. Muchas gracias, buenos días. Y gracias, Marisa, por tu... y una cosa última que me olvidé decirles. Fuera que les han abierto a juicio a 2 personas que una de ellas muy querida por mí, a la cual quiero expresar mi total solidaridad, también les han abierto investigaciones a las siguientes personas de la Católica, no por las razones de los anteriores, a Walter Albán, a Iván Meyer, a Iván Montoya, a Rocío Flores, por el asunto de las cobranzas que se hizo hace tiempo en la Católica, porque la Fiscalía les habría encontrado un incremento de su patrimonio sin justificación. No sé si esto es parte de lo que está pasando, pero me parece que es mucha coincidencia que pase esto en medio de lo que está pasando. Y que justamente un tema que aparece es el tema de los caviares, ¿no es cierto? Eso es. Muchas gracias. Gracias, Marisa, por la exposición. Ojalá me oigan bien porque estoy hablando desde el teléfono. Parto por compartir mi acuerdo en lo último que ha dicho Beto, mi solidaridad contigo y el señalamiento de su preocupación por lo de la Católica y el caso de ustedes. En fin, de alguna manera intuyo que tiene que ver con esta historia de democracia y autoritarismo, que creo que es un tema que amerita una discusión larga y profunda. Yo quiero señalar 3 cosas que quiero convertirlas en preguntas. La primera tiene que ver con la idea de representación y la supuesta crisis de la representación y la supuesta descomposición de la representación. Varios ya me han oído decir que desde Bobbio se entiende con claridad que la representación tiene 2 caras. Una que tiene que ver con los intereses de aquellos que entregan un mandato y otra que tiene que ver con la expresión de las características sociales, económicas, culturales de quienes votan entregando el mandato. Y sí, hay una crisis de representación bien grande en el primer sentido, pero creo que lo que nos negamos a mirar y a responder tiene que ver con la segunda dimensión de la representación y por lo tanto la necesidad de poner los reflectores en la sociedad. Y de ponerlos en la sociedad, entonces, en segundo lugar, a partir de lo que es el dilema que no fue resuelto en los 80s, en los 90s y en los sucesivos debates que hubieron sobre democracia y autoritarismo, es la diferenciación creciente entre los discursos de igualdad y los discursos de libertad, y por lo tanto la lucha contra la desigualdad y la afirmación de una cantidad de libertades. Y es de alguna manera ese timidísimo encuentro, pálido encuentro, el que estamos viendo, porque desde distintos sectores
empiezan a expresarse los temores por lo que estamos viviendo y por lo que puede venir, que son distintos. Porque como es evidente, no son los mismos los temores de Rosa María Palacios que los temores de una compañera aymara de cualquiera de las provincias aymaras de Puno, para decirlo en una imagen. Y por lo tanto es claro que la posibilidad, de alguna manera, hacia adelante de ese encuentro va a depender de la sociedad y de lo que ocurre en la sociedad. Y es claro, entonces, tercera idea, el diagrama de Coronel así lo muestra, que la sociedad está absolutamente fragmentada, no de ahora, desde hace muchísimos años. Y estando absolutamente fragmentada, está debilitada. Digamos, hay preguntas incómodas. ¿Es comprensible una sociedad que a lo largo de 7 meses, se demora 7 meses en tener capacidad de movilización para sumar como uno de sus puntos 49 muertos, una gran cantidad de heridos? No, no es comprensible. No es comprensible. Y por importantes que sean los derechos humanos y por centrales que sean, me da la impresión que incluso en ese terreno y en esa materia, la sociedad también se ha replegado. Hoy día nos rasgamos las vestiduras por el resultado del Latinobarómetro 2023. No, pero miremos qué ha pasado en el Latinobarómetro con Perú desde el 2010. Crecientemente la sociedad más desconfiada, crecientemente la sociedad menos crédula en la democracia, crecientemente la sociedad que dice que esta es un sistema de beneficio de los ricos y crecientemente la sociedad que dice que todos los políticos son iguales. Entonces, yo, en fin, terminaría, Marisa, proponiendo que hagas una reflexión final tratando de mirar las cosas en el lente hacia la sociedad y qué posibilidades hay de nuevos liderazgos con lo que estamos mirando y con lo que hemos visto sin negarle ningún mérito, ninguna posibilidad, ninguna potencialidad a lo vivido desde el 19 de julio, que sin duda es importantísimo, pero que también sin duda no tiene la fuerza que se requiere para empezar a producir hechos políticos significativos. Muchas gracias. Ya, gracias Marisa. Perfecto. Quería comentar una cosa en realidad que estábamos viendo aquí también en la reunión y que sale esto de que hay nuevas autoridades regionales y locales. Y cuando estaban en campaña y cuando estaban los primeros meses, sobre todo enero, tenían, digamos, un discurso, ¿no? Digamos, para nuevas elecciones, en algunos casos una asamblea constituyente, nueva constitución, pero ahora también han variado bastante su discurso, ¿no? Entonces ahí, digamos, quiero un comentario, te pedimos o te pido sobre este tema de la hora, claro, la relación entre los gobiernos regionales, locales con el Ejecutivo, ¿no? Parece, digamos, obviamente sabemos que hay algunos intereses, pero también eso también cómo está, porque también tiene que ver con la agenda política, ¿no? Entonces han cambiado su agenda y bueno, y ese es también un tema de qué tipo de autoridades regionales o locales han ingresado y también cuán tienen la voluntad o si no, para poder trabajar, para poder que se ejerzan los derechos de toda la ciudadanía y sobre todo la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Entonces parece que más tienen un interés aparentemente económico, salvo en algunos casos, ¿no? Recordábamos ese caso del alcalde de Ácora que pidió disculpas de rodillas a su población porque se reunieron con Dina Boluarte, pero digamos ya ese es una cosa para mí algo extrema, pero digamos obviamente algunos sí están manteniendo su postura, pero otros se lo están cambiando. Gracias. Ahora sí, Marisa. Genial. Bueno, empiezo con el último comentario, porque, digamos, el alcalde de Ácora pide perdón porque es más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿no es cierto? Es decir, sabía evidentemente que había un nivel de descontento enorme, ¿no? Y a pesar de eso, se hace la reunión con Boluarte y se intenta, digamos, estas mejoras
de la relación gobierno regional, sobre todo en este caso local, con el Ejecutivo. Y es que no hay nada nuevo pues, bajo el sol. O sea, los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen un problema serísimo de dependencia de los fondos y de los recursos del gobierno nacional. Y ahí hay un elemento que tenemos que revisar. Acá se ha discutido en DESCO, Propuesta Ciudadana lo ha discutido varias veces, con Bayón hemos hecho un último informe que se ha entregado a Propuesta Ciudadana el año pasado sobre los límites y los problemas de la descentralización, y es algo que tendríamos que mirar. Y con esto me voy a una de las preguntas que también hacía Mario, ¿no? O sea, es decir, ¿hasta dónde, Mario, el que no exista una movilización, ¿no es cierto?, o actores o una demanda concreta en relación a lo del niño global, tiene también que ver con la parálisis y los límites de los propios gobiernos regionales? Veamos cómo las protestas que hubo después del ciclón Yaku, ¿no es cierto?, en Piura sobre todo, pero también un poco en La Libertad, luego terminan en cierto sentido callándose y bajando porque finalmente el MEF le suelta plata, ¿no es cierto? El Ministerio de Economía termina dando el dinero que los gobiernos regionales estaban reclamando en ese momento. Entonces, tenemos un problema muy grave, ¿no es cierto?, de cómo funciona nuestra descentralización, nuestros gobiernos subnacionales, la precariedad que encontramos ahí. Entonces, claro, se activan, a veces encontramos algunas figuras interesantes, habrá que recordar pues el rol de Jean Paul, ¿no es cierto?, Benavente o de Mesías Guevara, al final del periodo pasado, intentando que la ANGR hasta cierto sentido pudiera cumplir un rol. Recordemos que quizá es una de las pocas que en su momento fue una voz interesante, pero ahora tenemos unos gobiernos regionales relativamente nuevos, con un nivel de ejecución muy bajo, y que están pues un poco como jugando a ver cómo se acomodan, ¿no? Yo me da la impresión que en el sur probablemente tendremos más alcaldes como el de Ácora o posiciones más como esas, pero incluso alcaldes que decretaron pues no grata a la señora Boluarte, después han terminado vinculándose al gobierno para ver temas vinculados a festividades en el Cusco, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay pues un límite serio de cómo funciona incluso este espacio más de representación, digamos, y el rol que podrían o deberían tener y que cada vez es más precario. Sobre el norte y la agenda, como decía Mario, yo creo que hay tres problemas, Mario, ¿no? O sea, uno primero tiene que ver con esta especie de sensación de ya realmente no se puede hacer nada de acá a septiembre, ¿no es cierto? Es decir, la oportunidad es otra vez una oportunidad perdida. Lo que se pudo hacer, lo que se esperaba que fuera la Autoridad para la Reconstrucción con cambios, no ocurrió. ¿Por qué? Porque se centró en infraestructura, ¿no es cierto?, en infraestructura para lo del cotidiano, colegios, hospitales, en fin, recuperación de carreteras, pero no entró en una mirada más estratégica de la gestión de riesgo de desastres. Ese es un tema del que podríamos hablar en otro momento de manera más ampliada, pero uno de los problemas serios que tenemos es que seguimos sin resolver ese problema de fondo. ¿Quién planifica la gestión del riesgo? ¿Quién es la cabeza? CENEPRED no lo es realmente. Los gobiernos regionales y locales que tienen el encargo de ver el tema de zonas de riesgo y de ocupación del territorio no lo están pudiendo ver o no lo están queriendo ver porque es una papa caliente. Procesos de reubicación en el Perú, la gran mayoría están asociados a proyectos mineros o a nuevas APPs para infraestructura, pero no tienen que ver con determinación de áreas que pueden tener un nivel de riesgo muy alto y por tanto estamos viendo cuáles son las condiciones en las que vive la gente, ¿no? Cuáles son sus condiciones de vida, y que no tienen nada aún desarrollado sobre una cosa tan básica como el derecho a la vivienda, del que nos habla Gustavo Riofrío desde hace una tonelada de años, ¿no es cierto? Y que DESCO también trabajó con fuerza en su momento. Entonces, ahí tenemos problemas pues graves. Entonces, sí, cuando estalle, probablemente otra vez el tema volverá en agenda, ¿no? Y volverá en agenda en el norte, pero también volverá en agenda en el sur, porque también, digamos, los efectos del niño global no solamente están en la costa lo vemos más gráficamente por el tema de los derrumbes y la activación de quebradas alrededor de las lluvias, pero también en la Sierra del Perú hay un conjunto de efectos muy duros para las condiciones de vida de la población, ¿no es cierto?, en particular de la población en zona altoandina. Entonces, nuestro país es un país afectado, pero es un país pues de sobrevivencia del cotidiano. Miramos el pasado mañana, discutimos los próximos 2 meses, pero ni siquiera llegamos a discutir el próximo año, ¿no?
Y quizá en ese sentido valdría la pena recordar que esta famoso ANIN, más allá del nombre, no sé quién se le ocurrió esa barbaridad, pero en fin, digamos, más allá de la creación del ANIN, se suponía que esto estaba alrededor de resolver lo que no había funcionado con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿Qué cosa es lo que no funcionó en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? La gestión del riesgo, los cambios, ¿no es cierto? O sea, lo importante eran los cambios. Cómo no volvemos a tener los mismos problemas físicos para la población cuando volvamos a tener los mismos fenómenos climáticos. Ese cambio es el que se criticó, que es el que no se había logrado. ¿Cuál es la gran solución? Crear el ANIN. ¿Para qué? Para infraestructura. ¿Cuál es su conexión con gestión de riesgo? ¿Cuál es su conexión con CENEPRED? ¿Cuál es su conexión con la discusión alrededor de la prevención? Ninguna. Es solamente cómo hacemos proyectos de más de 200 millones de soles y que esos tendrán que pasar por esta nueva autoridad, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, la discusión está centrada en el gasto, ¿no es cierto? En el gasto y en la infraestructura, en el aire, en genérico, y no en la discusión de la prevención y en la gestión del riesgo y en la condición de vida de la gente. Entonces, creo que ahí hay un tema serio que va más allá de este gobierno, que es algo que arrastramos, pero que probablemente a partir de septiembre o octubre impacte, ¿no? Y que impacte de distintas maneras en el territorio, y es verdad que eso no está siendo parte de la agenda. Habrá que ver si es parte del discurso del 28, o sea, eso podría eventualmente ser uno de los elementos de los que hable la señora, pero no tendrá mucho que decir, porque lo que han decidido es que básicamente lo que van a hacer es descolmatación de ríos, ¿no? O sea, que van a dar plata para descolmatar y para hacer algunos de los elementos más de reactivos, ¿no? Yolanda nos preguntaba, pues, si hay algún tipo de construcción de la oposición organizada, si hay posibilidad de un gran frente, muy asociado a la pregunta de Teresa también sobre qué pasa con la posible oposición democrática de Boluarte, y que en parte tiene que ver con la reflexión de Beto sobre la incapacidad de hechos políticos, ¿no es cierto? Y hasta dónde nos quedamos solo con las protestas, y un poco lo que dice Eduardo, ¿no es cierto?, de tratar de mirar un poco más allá el tema de la importancia, porque yo sí creo que lo del 19 de julio ha sido importante, y que o sea, y lo importante hay que reconocerlo, y ha sido importante que distintos actores lograran movilizarse. Sin embargo, hay pues una muy amplia diversidad de agendas. Si se quiere, no sé, Indira Wilke escribió una columna intentando decir, más allá de la diversidad de agendas e incluso con la contradicción entre agendas, porque hemos visto, ¿no es cierto?, en la movilización agendas que podrían ser contradictorias, la gente ha decidido expresarse el mismo día, en el mismo lugar y hasta cierto sentido con mínimos de coordinación. Y eso sí es algo importante. ¿Pero eso es algo suficiente para hablar de una oposición organizada? No. No es suficiente. Y no me da la impresión que estén dadas las condiciones para la formación de una especie de plataforma progresista o plataforma democrática que aglutine más allá de los pequeños partidos de algo así como una izquierda democrática con sectores de la sociedad. Y mi impresión es que no está. Primero porque no veo vocación de gobierno, o sea, quizá la reaparición de Verónica Mendoza y el intento del Nuevo Perú de buscar su inscripción puede ser un reflejo de una voluntad de gobierno, pero en todos los pequeños partidos, grupos, activismos que hay, ¿no es cierto?, más de izquierda, incluso en algunos de los de centro, yo no veo una vocación de gobierno. Ni una vocación de construcción de una estrategia más electoral o una estrategia más de propuesta concreta de enfrentar el mediano corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un límite en eso, en nuestros propios actores políticos de este sector, ¿no es cierto?, afectados y golpeados con todo lo que ha pasado en este tiempo. Y tenemos una sociedad civil que tiene méritos importantes porque ha logrado sobrevivir el COVID, porque ha logrado enfrentar un conjunto de tragedias muy complejas en nuestro país a pesar de que el Estado colapsó y no funcionó, porque ha logrado, a pesar de todo y con los límites que dice Eduardo, finalmente salir pésimo 7 meses después de las muertes, pero más o menos ha salido. Pero es una sociedad civil pues muy fragmentada, muy precarizada, con muchas desconfianzas entre ellos. No existe una plataforma
que uno diga que tiene la gran legitimidad. ¿Cuál es la voz? No sé, la CGTP, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, o sea, ¿hay algún centro que articule, ¿no es cierto?, en los distintos activismos y a los movimientos y a las organizaciones sociales? Hoy no hay. ¿Están tendiéndose puentes? Sí. O sea, yo por lo menos veo con expectativa que hay algunas pequeñas, digamos, coordinaciones, algunas pequeñas espacios de encuentro. Se han juntado unos cuantos colectivos que normalmente no se verían ni en pelea de gallos, pero se han juntado y han intentado sacar una cosa conjunta. La coordinadora está intentando reactivar algunas cositas, la CGTP reactiva algunas cosas, pero tenemos una sociedad civil muy precarizada, muy fragmentada y además que atraviesa un elemento que no podemos dejar de mirar y que es esta especie de mirada también de lo de Lima toma decisiones por encima de las regiones, en un momento además de mucha movilización en territorios y en regiones que no necesariamente sienten o quieren que tener alguna articulación con lo, comillas, nacional, que es lo limeño, ¿no es cierto? Entonces, que tiene que ver con otras fracturas más que también tenemos que mirar que se están expresando en este momento, ¿no? O sea, de desplome finalmente de lo que se ha estado viviendo en el país, que no solo es el Estado, no solamente es la clase política, sino es la propia sociedad. Una sociedad cada vez más informal, desconectada, ¿no es cierto?, de los temas vinculados a la comilla formalidad, con distintos elementos de contradicción que habrá que pues discutir, que en algún momento tenemos que discutir. ¿Qué pasa con la minería ilegal? ¿Cuál es la vinculación de la minería ilegal con distintos sectores populares? Eso es algo que se puede permitir porque resulta que son comunidades que se autodeterminan como comunidades mineras. No se dice ahí porque sí, pero o sea, ahí hay cosas difíciles que complejizan aún más la posibilidad, ¿no es cierto?, de encuentro, de construcción, de consensos. Por eso incluso la agenda de convocatoria a una asamblea constituyente habrá que mirarla también como el gran reto de ¿es posible construir un pacto? O sea, mirando además lo que pasó con Chile, ¿no es cierto? O sea, no hubo posibilidad de construir un pacto, hubo una especie de múltiples minis agendas que no generaron una identidad nacional, ¿no es cierto?, que permitiera una lógica de movilización e identificación general, y ahora están en un proceso complejo que a saber cómo terminará. ¿Qué significaría una construcción de un proceso constituyente en el Perú? Más allá de la agenda y la posibilidad, yo también me preguntan a mí, yo digo, sí, yo creo que debería haber una asamblea constituyente, pero no estoy segura de cómo tendremos capacidad para construir eso que genera unidad, ¿no es cierto?, que genera una identidad mayor. Y en esa línea, sí me parece que uno de los problemas graves que tenemos hoy en el país y en las fuerzas progresistas y en la izquierda es el problema entre autoritarismo y democracia. Y sí creo que es un problema clave. Y ahí sí voy a discrepar con Beto. Me parece que parte de lo que estamos viviendo, de la inexistencia de voces y de rostros con capacidad de acción, tiene que ver también con que justamente la agenda progresista de defensa de la democracia, de defensa de los derechos, quedó pulverizada cuando también se puso en un segundo plano al momento de construir un conjunto de miradas electorales, ¿no es cierto? Y lo que representaba Cerrón, lo que representaba el propio Castillo, fue algo que simplemente se pasó por agua y se dijo, bueno, esto es lo que está. Y ahora estamos viendo qué significa Cerrón, qué significa Perú Libre, qué significa además para la construcción de distintas alternativas. Entonces, no solamente es izquierda-derecha, estoy totalmente de acuerdo que hay elementos que tienen que ver con desigualdades y con diferencias estructurales profundas, pero no se puede dejar de lado que la discusión democracia-autoritarismo es clave también y es fundamental a la hora de discutir cómo vamos a construir salidas hacia adelante en el país, ¿no? Entonces, el escenario que se nos viene no es fácil, no hay condiciones suficientes para decir ya empezó la construcción de una coalición progresista, democrática que hace frente a Dina Boluarte. No, no es verdad. Ya tenemos una sociedad civil organizada. No, no es verdad. Pero sí creo que hay por lo menos algunos brotes de esperanza que hemos visto que ojalá terminen de cuajar en algo que nos permita respirar un poco más y nos permita ir pensando en soluciones más de mediano y largo plazo, ¿no? Hasta aquí, Molvina, y espero que les vaya bien en la planificación de día. Gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Vamos a ver. Ahí con nuestros pininos en el audio y la imagen, pero bueno, está nuestra primera sesión híbrida de coyuntura y la hemos bautizado con Marisa